Hola, ¿qué tal? Bueno, para continuar hoy, ya vamos a ver un poco más respecto a lo que es la parte de recepción. Siempre trabajándolo con este modulito que hicimos de órdenes de compra. Ahí como referencia, una de las cosas a ver aquí que tendríamos que considerar es, por ejemplo, que la otra vez mencionaba, me falta un dato importante acá. Y esto sería que cuando nosotros estamos trabajando con lo que es el proveedor, y elaboramos la orden de compra, es importante que definamos cuál sería el día o los días en que se va a entregar el producto. Entonces, viéndolo de esa manera, lo que sería importante es tener ese día, ¿verdad? De cuándo fue que hacemos, uno, cuándo se hace la orden de compra, y dos, cuándo es que se va a enviar el producto. Entonces, teniendo esto presente, ya aquí nosotros podríamos indicar, por ejemplo, acá un campo adicional que esté relacionado con lo que es la fecha de cada una de las líneas que vamos a ir agregando. Entonces eso sería, por ejemplo, bueno, agregar aquí un campo que sea fecha de entrega. ¿Para qué nos va a servir esto? Bueno, es requerido uno para la parte de seguimiento, ¿verdad? Para saber si se va cumpliendo con las fechas que estaban pactadas. Y lo otro, para ir definiendo también el lead time que nosotros tenemos del proveedor. Entonces, para ir creando esa estadística, entonces vamos a agregar un campo que se llame fecha de entrega, y particularmente vamos a agregar lo que es un cuadro de texto. Se puede utilizar otro control que es el DT Picker, pero en lo personal no. A veces algunos equipos sí lo tienen, otros no. Hay que actualizar las bibliotecas. Entonces tal vez la forma más sencilla es planteándolo de esta forma, que sea que va lo que es la fecha de entrega, ¿verdad? Nada más ahí como un textbox. Este es el textbox 7 y es el que vamos a agregar. Entonces, una de las cosas, ya aquí el listbox lo vamos a tener que cambiar. Ya no son column count 5, sino sería un column count 6. Vamos a modificar acá. Sería el column count 6, y entonces ya aquí ingresaría una nueva columna. En este caso sería como está aquí, sería el Xbox. Vamos a copiar esta y vamos a agregarle aquí que sería la 5, que en este caso sería la fecha de entrega. Tratándose acá de una fecha, hay que darle un formato aquí específico de cómo esto se puede dar. Entonces, ¿cómo vamos a traerlo de un... Vamos a ver. Sería textbox, sería... Vamos a ver, aquí estaría. Entonces, a 5 sería igual a... Ajá. Okay. Me parece que aquí se podría, vamos a verlo. Usar el siguiente. Como trata de una fecha, entonces vamos a utilizar esta opción que se llama CDate, que es para tratar, digamos, que ese objeto pues se maneje como una fecha, ¿verdad? Entonces sería CDate, textbox 7, y nada más. Ya con eso ahí quedaría esa parte. Entonces veamos a ver si en este caso corre la aplicación de esa manera. Entonces aquí escogeríamos un producto, agregaremos la cantidad,
La fecha de entrega, bueno, aquí también hay que tener claro, la fecha de entrega que tendríamos sería 17, por ejemplo, 4, 2022, por decir algo, que sería del 3 del 2022, que sería esa forma. Le vamos a agregar y veamos que aquí ya se agregó otra adicional, una columna más. Entonces aquí nada más sería cuestión tal vez de ampliar un poco más el espacio. Tal vez ahí podríamos reducir un poco este. Ya vemos que está y se agrega como fecha como tal. Entonces también esto nos va a permitir agregar la información ahí. Ya cuando vayamos a agregar, vamos a guardar, entonces vamos a venir aquí y vamos a ver, aquí está la parte de la condición. Ok, aquí agregaríamos entonces la información. Vamos a agregar una línea más, que sería J, ¿no? Sería la K. Bueno, aquí ya hay una cuestión, ya tenemos ocupados hasta lo que es K, entonces sería L, para que entonces lo que es la información la agregue aquí. Vamos a ver aquí están los datos, aquí en la tabla 1. Sería hasta A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L. En este campo vendría lo que es la fecha, entonces para que lo agregue aquí. Por eso estoy agregándole ahí lo que es el L. Vamos a ver. Entonces aquí no sería K, sino que es L, porque ya acá ahí tenemos alguno. Y sería aparte fecha de entrega. Fecha de entrega. Y aquí le tendríamos ese valor 5. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Ahí iría de esa forma. Sin embargo, también para darle ese tratamiento que vimos anteriormente, hay que agregar aquí la opción de CDate que vimos antes. Y okay. Entonces, para que lo guarde de esa manera. Okay. Listo, muy bien. Ese sería, digamos, ahí de momento. Entonces ahí vamos a registrar esa información. Esa es, digamos, como les decía ahora, una de las cuestiones importantes en esto es ir generando estadísticas, ¿verdad? Y sobre todo relacionado con el lead time, que también el mismo sistema de información sea el que nos va brindando esas características, ¿verdad? O esa información que lo vaya haciendo. Con esto hay una situación. Sería importante, por ejemplo, que se registre también el momento en que se da el registro como tal, ¿verdad? En el momento que nosotros registramos esa orden de compra. Entonces, para eso, aquí, por ejemplo, aquí vemos que se asignaba ya un consecutivo, pero a nivel de registro vamos a agregar otra columna adicional a la parte de los tiempos que estamos manejando, y vamos a indicarle acá lo siguiente. Vamos a definir vamos a definir por acá, vamos a ver dónde se encuentra. Ajá, sería en la columna M. Vamos a indicar en esa columna que se agregue el instante, en ese momento, el momento en que se genera el registro. El momento en que se genera el registro. Entonces, en este caso particular, aquí tendríamos ya el valor de M, pero
valor que va a mostrar ahí es como date que vimos antes. Ahí para tenerlo. Entonces eso nos va a generar ahí a nosotros ese valor específico que tenemos como para tenerlo acá. Muy bien, aquí hay una cuestión, digamos, parece que ha venido como sobreponiéndose el valor, pero vamos a verlo acá. ¿A qué me refiero con este último cambio que hicimos? Que por ejemplo ahora cuando se genere la orden de compra, aquí vamos a agregar el proveedor, nosotros podríamos decir, bueno, este producto con esta cantidad pues se va a entregar el 22 de abril del 2022. Entonces aquí vamos viendo la fecha de entrega que se tiene. Lo ampliamos un poquito. Digamos que ese mismo producto después, un mes después se hace una orden de compra por ese mismo, ¿verdad? Pero un mes después. Entonces cada mes, digamos, ya uno calcula lo que es el EUQ, ¿verdad? Y define con qué frecuencia va a ir comprando. Entonces ahí lo define que en los próximos 3 meses se le va a comprar a ese proveedor. Y bueno, ahí le damos ya a guardar. Veamos que aquí están, o sea, las mismas líneas, pero aquí con diferentes fechas de entrega. Le damos guardar. Nos dice que asegúrese que nos falta lo que es el analista. Nos falta el analista. Bueno, aquí hay una cuestión que en este caso estábamos registrándolo con lo que son, vamos a ponerlo de nuevo, vamos a ver, 35, aquí vamos a ponerlo, que se borró lo que estaba, entonces también eso es algo que podemos ahí modificar, pero de momento vamos a definirlo así. Vamos a ver, hay que agregar, ya está para el 6. Y el analista ya está. Ahí está la información, le damos guardar y listo. Ahí agregamos 3 líneas. Agregamos 3 líneas, vamos a verlo aquí. Bueno, aquí están las 3. Vean que aquí entonces también ya me agregó la fecha, o sea, ese es el momento que se hizo. Entonces, este registro nos va a ir generando esas bases de datos que nosotros ocupamos para definir nuestro lead time de forma automática. Ok, con esto vamos a agregar otro registro para hacer una prueba, a ver cómo está, porque aquí vemos que tenemos esos diluyentes de aguarrazos que se va agregando, porque veo que ahí no está el encabezado. Entonces, para verlo acá, vamos a venir al formulario. Con esto voy a ampliar un poquito el formulario aquí hacia la derecha. Y con esto aquí agregarle agregarle la opción de fecha de entrega. Mucho, solo un poco ahí para que se vea. Voy a copiar ese. Lo voy a pegar aquí. Nada más que le voy a cambiar el caption que diga fecha de entrega. Muy bien. Entonces con esta información decía, vamos, si agregamos otro artículo, ahí se había agregado ese diluyente de la orden de compra 6. Si agrego uno más, cualquiera que sea. Ajá. Y agregarle aquí la condición todavía de vamos a agregar otros 3 más de que no continúe si no está ese. Entonces ahí tenemos esa parte. Si le damos a agregar, vamos a ver qué pasa aquí. Entonces ya sería la orden de compra 7. Ok, ajá. Pero aquí estamos viendo que sobreescribió dos que habían.
de los que ya estaban. Okay. Y esto aquí tenemos que ir desplazándolo, hay que ampliar el rango hasta acá. Bueno, para corregir eso, entonces vamos a venir acá. Vamos a ver. Uno, que revise que si el textbox 7 está... Entonces ponemos aquí, or. Y aquí poníamos, or. Y ponemos textbox 7 es igual. Zero. Entonces ahí ya va a ser esa situación. El listbox -1 le hemos puesto. Vamos a ver si quitamos el menos. Hay que ampliarlo. O sea, va a ir desde la celda. No, este está bien. El que está dando problemas es este. Va a ir de la celda 2 hasta la celda del listbox 11. No va a ser el 11, ahora va a ser hasta la 13. Hasta la 13 sería aquí. Para que entonces también, vamos a ver, aquí hasta la 13, para que en ese rango, digamos, ahí desplace hacia abajo la información. Entonces veamos que ya hay, bueno, de lo del registro, con eso de las fechas, ya podemos ir dándole seguimiento al lead time conforme se va generando de la orden de compra, cuando prometió el proveedor que iba a entregarnos el producto y cuando se recibe, que eso es lo que vamos a ver en el siguiente módulo. Pero de momento corrijamos esta parte para verlo, viendo un poco lo del patrón que se genera. Ya ampliamos ese rango, ya ahí debería agregarse. Vamos a ver aquí qué genera, digamos, si lo planteamos de esta forma. Bueno, aquí sería el proveedor primero, el producto, ok, y vamos a agregar otras 4 líneas de esto. Si lo planteamos así, le damos guardar. Ok, ahí nos faltaba esta. Era la lista. Y 4 líneas, hemos dicho. Oh, nos faltó una. Ok. Agregamos nada más para probar 4 líneas. Y ahí estaría. Le damos guardar. Ok. Escogemos otro. Vamos a agregar otro producto. Vamos a otras 4 líneas. El analista. Guardar. Y veamos cómo se ha venido. Últimamente agregamos 2 líneas. Entonces veamos aquí. Aparecen las últimas 4, pero sobrescriben 2. Está sobrescribiendo 2. Pero hoy veamos que ya van desplazándolas. Esta sí ya se va desplazando, pero no en la cantidad que esperamos. Parece que son 2, digamos, las que va sobreescribiendo. Entonces, una de las cosas que podríamos hacer aquí es que en esta parte, cuando voy a guardar y la parte de insertar filas, aquí le estamos definiendo que vaya desde la columna, desde la fila 2 hasta la columna. Aquí es donde está definiendo la fila, digamos, del rango. Y está dando -1. Vamos a ver. Aquí en buena medida sería también agregarle un +2, ¿verdad?
para que el número que ya tenemos pues le sume todavía 2. Y esto simplemente con la diferencia aquí nos diría que sería más 1, ¿verdad? Entonces probemos ahí a ver si con esta parte y ahí se modifica. Entonces vamos al formulario, vamos a venir acá, vamos a escoger el proveedor 1, el producto cualquiera, digamos 12 aquí, vamos a agregarle una fecha y vamos a agregar 5 líneas. Agregamos el analista, dejamos guardar. Aquí están 1, 2, 3, 4 que teníamos antes, ahí están todavía y agrego las nuevas. Probemos de nuevo, a ver. Bueno, esto es un proceso de verificación, por eso siempre cuando uno desarrolla una aplicación o algo de este tipo, tiene que darle un tiempo, ¿verdad? Para implementar, ver cómo se está desarrollando. Si ya cuando es probado, digamos, en el campo, si funciona. Entonces son cuestiones, ¿verdad? Que uno siempre tiene que considerar. Entonces vamos a agregar este, le voy a poner aquí que este es el 25 nada más y agrego otras 5 líneas. Ajá, tenemos, le vamos a dar aquí, sí, guardar. Y vamos a ver, vamos a hacerlo aquí. Veamos que aquí antes aquí estaban las 5. Veamos que teníamos. Y aquí están las otras 5. Entonces ya ahora parece que sí se va sobreescribiendo, que ahí digamos para efectos de ese código sí era necesario hacer la modificación ahí. El asunto con la parte del -1 y que aparecía es porque digamos como estamos trabajando con el list count, el list count es considera el valor de 0, ¿verdad? Como uno de esos, la primera fila. Entonces probablemente por esa situación, pero ya con uno y viendo el patrón más o menos que siguen, uno los puede modificar. Aquí podría, bueno, como estaba antes, lo que es la orden de compra, ponerlo de esta forma, lo que es el proveedor, para que aparezca el código, el artículo, la descripción del artículo, la unidad, la cantidad, la condición. En este momento todas las órdenes de compra están como pendientes. El analista, fecha de entrega, y la fecha de de creación. Y ahí tendríamos entonces esa información para ir guardándolo. Recordar siempre que se va a guardar, si es un archivo nuevo, guardar como libro habilitado para macros. Muy bien, entonces, bueno, teniendo esto, ya ahí quedaríamos con este modulito. Bueno, cuando vimos ahora, vimos que, por ejemplo, le indica a uno que faltan datos, pero se borra todo. Entonces, igual aquí podríamos verlo. Ok, asegúrese de completar toda la información, ¿verdad? Y es que está fuera del if. Entonces, esto que está aquí lo podríamos recordar. Entonces, sí, digamos esto. Una de las cosas que pasa es que independientemente de la condición que pase, ¿verdad? Como estás fuera del if, estén los espacios en blanco, ¿no? Pues siempre formatea lo que ya está. Entonces la idea es que formatee, sí,
se registraron los datos, ¿verdad? Entonces esto no debería ir aquí, se lo podemos cortar. Vamos a ver, lo cortamos aquí. Y ahora sí se guardaron los datos correctamente y ahora sí bórrelos. Eso sería esa parte. Entonces nada más para que nos quede ahí. Eso, muy bien. Y ahí tendríamos esta parte. Ya con eso ya nos queda el módulo para ir guardando lo que son órdenes de compra. Como mencionaba, vamos a poder ahora dar seguimiento a lo que es el lead time de los proveedores desde incluso, recordemos que la parte de lead time va a estar constituida por algunos elementos nuestros, ¿verdad? A nivel interno, que aquí podemos verlo desde qué momento se hace la orden de compra y hasta qué momento llega. Entonces por eso esta tabla 1 va a ir registrando todo lo que tiene que ver con la orden de compra. Y ahora, entonces vamos a empezar con lo que es la parte de recepción. Ya se hizo toda la planificación de cuándo comprar, parte de lo que vimos anteriormente. Tal vez en otros cursos, como que es la parte de OQ y demás, como para definir cuánto comprar, cuándo, con qué frecuencia, ese tipo de elementos. Y pues aquí ya está esto aplicándose, ¿verdad? De que uno hace el pedido. Y ahora viene la parte de recepción. Para la recepción vamos a hacer otro módulo. Ok, con esto entonces ahora lo que seguiría es, bueno, vamos a crear un formulario nuevo. Dándole un clic acá. Y va a ser el user form 2. Y aquí ya pasamos de módulo. Ya no va a ser el módulo de compra, sino que este formulario va a ser el formulario de recepción. De la recepción que hay en el almacén. Entonces, en parte, aquí ya, bueno, ya vamos a cambiar lo que es el caption. Va a ser recepción, ¿verdad? Que es donde vamos a recibir, o vamos a ponerle aquí módulo de recepción. ¿Dónde está? El caption aquí. Vamos a ponerlo en mayúscula. Recepción. Ok, entonces ese es el módulo que vamos a tener acá. Con este módulo de recepción, igual vamos a requerir algunas cuestiones. Vamos a, número 1, ver específicamente de las órdenes que están disponibles, buscar alguna específica. Entonces lo que va a llegar es, vamos a ver, de parte del proveedor nos va a enviar la mercadería con una factura. Entonces, en función de eso, nosotros vamos a buscar cuáles órdenes de compra están disponibles y seleccionar aquella que tenga ese producto que corresponda a la compra. De hecho, a veces bueno, depende a veces un poco de la empresa, ¿verdad? Que definirlo, pero uno lo puede ver con el proveedor y le indica que cuando envíe la factura, en las observaciones haga referencia a la orden de compra. Entonces hoy uno lo puede buscar. Nosotros vamos a buscarlo por el código del artículo, ¿verdad? Que ese puede ser una de las formas de verlo. Entonces igual vamos a tener una de las cuestiones, ver cuál es el código del artículo que está llegando. Lo podríamos hacer como el otro formulario, ¿verdad? Que uno busque el código, ¿verdad? Y específicamente el código, la descripción, como hicimos, y con eso carga la información. Entonces vamos a ver, este va a ser el módulo de recepción. Vamos a poner un marco y le vamos a indicar aquí que sean los, este marco se va a llamar datos generales. Vamos a ponerle aquí que sean datos generales. Vamos a ver primero en estuvimos haciéndolo con minúscula, entonces mejor para guardarla. Y aquí en órdenes de compra voy a modificarle ese caption para que esté en mayúscula. Me parece que se puede ver mejor. Vamos a ver. Igual con el mismo que tenía, pero órdenes de compra.
el módulo de recepción. Entonces vamos a un número 1, igual que hicimos antes. Vamos a poder buscarlo, ya sea por el código del artículo o por la descripción. Digamos, ya los tenemos estandarizados. Entonces eso lo vamos a agregar pero en este caso, con un combo box, perdón. Pero en este caso, con una particularidad. La idea mía también de desarrollar lo que es primero el módulo de órdenes de compra es porque tiene un impacto también con lo que es la recepción y la gestión del inventario. Entonces, en otros cursos hemos trabajado, como decía antes, lo que son cuestiones de tipo de métodos o modelos para comprar, para hacer pronósticos y demás. Entonces, una vez que todo eso se realiza, ya uno coordina con el proveedor, hace entregas como las que vimos ahora, y entonces va a ser necesario para esto que viene, que es esta gestión. Aquí entonces vamos a agregar una etiqueta primero, que va a ser, le vamos a agregar el código del artículo para que, como hicimos anteriormente, código del artículo en minúscula esta parte, código del artículo. Y también vamos a agregar lo que es la descripción del artículo. Voy a copiarlo y lo voy a pegar para que lo pongamos acá. Con esto nos vamos a asegurar que, digamos, cuando buscamos, como hicimos anteriormente, pues busquemos uno u otro y vaya cargando la información. De la misma manera, perdón, vamos a agregar ahora entonces lo que es un cuadro combinado o un combo box. Aquí van a estar lo que son los artículos, un poco más pequeño porque no son tan grandes, y después aquí está la descripción. Muy similar como lo programamos en el anterior. Recordemos que aquí tendríamos estos dos, el código y la descripción. Listo, aquí agregaríamos otro cuadro combinado. Listo, aquí creo que con ese tamaño bastaría, si no ahí podemos hacer un poco más grande con la descripción que está. Entonces aquí vamos a buscar esto. Eso va a ser parte de la información que nosotros vamos a tener. Sin embargo, digamos, una de las cosas aquí es que esto lo vamos a buscarlos para que nos indique dentro de las órdenes de compra cuáles de ellas hacen referencia a esos artículos y que estén pendientes, ¿verdad? Entonces es muy importante. Bueno, número 1, para que esto se cargue, como habíamos visto, cuando el formulario se abre, que cargue la información. Entonces con eso sería, vamos a ir aquí a ¿cómo se llama? Podemos tomar de referencia ¿verdad? Que ya habíamos programado algo. Entonces, veámoslo aquí. Si podemos ver, al hacer un formulario nuevo, vuelven a reiniciarse los nombres. Digamos, este es el combo box 1 del user form 2. Ok. Y también hay un combo box 1 del user form 1. Entonces, ese es de las cosas que hay que considerar ahí. Con esto, nuevamente, entonces venimos aquí. Aquí hay algunas cuestiones que ya están. Voy a copiarlos tal cual, digamos, en este momento, de los que ocuparíamos. Digamos, esto de limpieza. Bueno, aquí, limpieza de objetos. El combo box 1 lo vamos a necesitar, entonces lo voy a copiar. Y lo que son los códigos de los productos, aquí está. El contador de filas, ahí lo tenemos. Entonces, vamos a copiar esto, nada más así como está, que fue como cuando carga de momento, y vamos a traerlo aquí. Vamos a dar doble clic, no al user form click, sino user form activate o initialize, que es como opciones que hay. Entonces estos de momento no los vamos a ocupar, estos son dos que tenemos a tener. Lo de proveedores, eso no lo ocupamos de aquí.
Y aquí está la configuración de los productos. Entonces está el combo box, el que va a hacer esto va a ser el combo box 1 y el combo box 2. O sea, igual como lo teníamos antes, nada más que ahora cambiaron los nombres. El combo box 1 es de los artículos y el combo box 2 de el código. Perdón, al revés. El código primero y después el nombre. Los analistas, aquí no vamos a tenerlo. Y ya pasó lo de la orden de compra. Y esto del Xbox todavía no. Vamos a tener que incluir uno ahorita más adelante, pero de momento solo eso. Con esto ya nos aseguramos que aquí se cargue, digamos, lo que es la información de esos dos forms aquí. Y ahí podemos verlo, ¿verdad? Y también podemos configurarlo que si carga uno, pues cargue el otro también como hicimos antes. Entonces ese código lo podemos tomar de aquí. Vamos a ver. Entonces vamos a copiar. Recordemos que es el 2 y el 3. Entonces este primero, este 2, es exactamente lo mismo. Entonces vamos a darle aquí que cuando cambie por J3 el combo box 2 no va a ser, sino que el combo box 1 va a ser igual a ese que tenemos ahí. Este es el combo box 3, no, es el combo box 2, nada más de cambiarle el nombre. Y en este caso no tenemos un consecutivo aquí, entonces eso no, como para tal, nosotros no lo ocuparíamos. Podríamos agregarle un consecutivo, pero de momento no vamos por esa parte, entonces ahora no. Y después el otro que teníamos aquí era este, que si este cambiaba, entonces vean que igual vamos a ver, creo que no le di dónde era aquí. Cuando cambia este, aquí está. Este es el que vamos a tomar. Entonces igual lo copiamos, venimos al 2 y lo ponemos aquí. Entonces si es el combo box 3, aquí es el 2. Y si es el combo box, aquí es el 1. Label, todavía no tenemos ahí la unidad. Nosotros no estamos cargando ahí la unidad en este caso. Bueno, ahí lo podríamos... No es necesario. Nada más aquí como estos de búsqueda. Entonces ya lo tendríamos. Con esto, ya cuando entonces, igual que lo hicimos la otra vez, vamos a revisarlo. Ya cuando escojo uno u otro, pues va a ajustarse entre ellos, ¿verdad? Ahí está. Con esto, ahora lo que tendríamos que hacer es cargar toda la información que hay de algún artículo específico que recibimos de un proveedor. Entonces, de esta información, vamos a ver lo siguiente. Vamos a definir para ese formulario 2 otra. Vamos a ver si no se puede hacer más grande. Hacia la derecha. Qué raro que no puede aumentarse, no sé si será por la resolución. Tengámoslo ahí. Vamos a agregar una opción aquí. Vamos a agregar un marco donde de este marco nos diga, este marco va a corresponder a las órdenes de compra. Son las órdenes de compra que tenemos disponibles. Ok, entonces lo que queremos es visualizar cuáles órdenes de compra están pendientes que tienen esa condición. Y para eso, entonces vamos a venir a incluir lo que sería el listbox, ese cuadro de lista que está aquí. Vamos a agregarlo como lo trabajamos anteriormente y vamos a agregar aquí para que así nosotros podamos ver cuáles
hagámosle un campo, porque recordemos que estaba agregándole yo ahí de forma manual los encabezados, aunque en este yo creo que ya ahí sí podría, sí, en este ya ahí sí podría verlos, cuáles están disponibles. Vamos a ver un poco hacia acá. Vamos a ver, nada más quiero ver esto, que voy a cambiarle la forma para que el Special Effects sea flat, que no tiene bordes, nada más ahí lo agrega. Okay. Entonces ahí lo tendríamos. ¿Qué sería la idea con esto? Entonces que vamos a buscar cuáles órdenes de compra hay y busque si estas órdenes de compra están pendientes para que entonces las tome como referencia, las traiga acá y las podamos visibilizar. ¿Okay? Entonces ahora vamos a usar para esto un botón específico. Bueno, una de las cosas aquí, la idea sería que va a traer la información. Entonces con esa información, número uno, ya tenemos lo que es el artículo, la descripción. Vamos a visibilizar cuáles órdenes de compra están definidas. Entonces nosotros ya con lo que tenemos aquí podríamos agregar, bueno, vamos a agregarlo otra vez, aunque tal vez sea como duplicar eso, pero para que aparezca vamos a incluir la información de recepción, de la recepción. Entonces vamos a hacer esto un poquito más pequeño. Okay. Lo que es la información de la recepción, ¿cuál sería entonces? De todo esto que ya tenemos aquí, primero buscamos cuál es el artículo, para que busquen las órdenes de compra, cuáles están pendientes de ingresar, y eso también es una buena práctica a nivel administrativo del sistema, porque en buena teoría no deben ingresar productos que no hayan sido elaborados con una orden de compra. ¿Okay? Entonces eso es una buena práctica, digamos, incluso contable, que debería tenerse ahí. Entonces muy bien, ya con eso vamos a agregar aquí otro marco, y en este marco vamos ya a cargar la información. Entonces de lo que tuvimos vamos a registrar entonces información de recibo. Vamos a ver, información. Vamos a ponerle aquí información. Recibo. Ok. Con esto entonces vamos a definir cuestiones básicas que vamos a tener ahí. De forma automática vamos a cargar lo que es el código del producto. Vamos a agregar lo que es el código. En minúscula sería. Vamos a agregar el código. Nos va a aparecer ahí el código. Voy a cambiarlo otra vez con el formato de Special Sunken Flat para que no haya bordes. Y eso es una cuestión meramente estética, y si ustedes quisieran modificarlo lo pueden hacer. Bueno, vamos a copiarlo. Vamos a pegar esto aquí. Subirlo un poco. Como código le vamos a poner la descripción del artículo. Porque solo hay, digamos, perdón, solo
aquí nos va a aparecer ya lo que seleccionamos ahí arriba. Es como aplicarlo, por eso decía. Vamos a agregar la cantidad. Vamos otra vez a darle pegar. Y vamos a ponerle aquí entonces lo que es la unidad. Recordemos que es otro de los valores ahí que nos va a dar la unidad que se pidió. Y vamos a incluir entonces la cantidad recibida. Entonces una cosa es como lo que se acuerda y otra qué es lo que se recibe. Entonces aquí vamos a cantidad recibida. Vamos a agregarlo otra vez, control V. Entonces aquí cantidad recibida. Ok. Está la cantidad recibida. Entonces ya tenemos esa información. Esta sí se va a digitar. Entonces aquí vamos a cambiarle tal vez el special effect. Y vamos a ponerle esta que dice, vamos a ver pump. Es ahí como para tenerla de esa forma. Que esta sí va a ser importante que la persona ahí la digite, ¿verdad? Entonces con eso, ahí hay una cuestión, ¿verdad? Como parte de los acuerdos, digamos, puede ser que en la orden de compra diga, eran 50 unidades lo que se había pedido, pero el proveedor solo me envió 30 porque era eso lo que tenía en ese momento. Entonces, todavía faltan de ingresar más de esa línea, ¿verdad? Entonces, para mostrar eso, vamos a darle aquí una opción en donde nosotros incluyamos lo que tiene que ver con el estado de la orden. Entonces, para saber si sigue pendiente, que es el estado inicial. Parcial, si ya se entregó una parte de esa línea y todavía está pendiente. Y cerrada, si ya se recibió todo. Eran 50 unidades, se recibieron 50 y listo, ¿verdad? Entonces son como cuestiones. Entonces, para ver eso, vamos a agregar otra etiqueta aquí y vamos a ponerle aquí que nosotros definamos cuál es el estado de la orden. Estado de la orden de compra. Entonces, en el estado de la orden de compra vamos a tener esas tres opciones. Entonces, vamos a agregar aquí un cuadro combinado. Vamos a agregar un cuadro combinado. Ese es el combo box 3. Entonces, ese combo box 3 es que lo vamos a venir, vamos a ponerlo aquí también. Entonces, voy a copiar este. Este va a ser el combo box 3. Y este cuadro combinado particularmente va a corresponder a lo que tiene que ver con este estado de la orden. Estado de la orden de compra. Entonces el combo box 3 es add item, que agregue entonces el ítem 1 que va a ser pendiente, y aquí no va a haber opción de ponerlo pendiente. Pendiente solo quedarían cuando uno elabora la orden de compra. Aquí sería la condición de definirlo, por ejemplo, como parcial. ¿Okay? Y eso es que se recibió solo una parte. Y la otra es cerrada. No, entregado. Vamos a ponerlo como entregado porque recordemos que lo dejamos como pendiente o entregado. Entonces, cerrado sería si hubiéramos dejado tal vez la condición de abierta o cerrada, pero aquí sería pendiente o entregado o parcial.
se recibió una parte, todavía sabemos que hay algo más que está por llegar. Entonces con eso ya ahí tendríamos las condiciones, digamos, iniciales de ese modelo. Y cómo, perdón, aquí agregué uno por error. Vamos a quitar ese. Sí. No, perdón. Vamos a ver. Este es el 2. Este no. Quitar user form 3. Desea exportar. No. Listo. Entonces ya tenemos aquí este modulito. Va a venir lo que es la orden de compra. Adicionalmente, como parte de lo que nosotros vamos a indicar, entonces aquí es la condición, ¿verdad? De si si queda parcial o entregado. La cantidad que fue recibida, esto se va a cargar de forma automática. Y nos faltaría también algo muy importante, lo que es, recordando lo que habíamos vinculado anteriormente, uno, el número de factura, porque hay que vincularla con esto. Entonces vamos a ver, vamos a agregar vamos a copiarlo y lo vamos a pegar. Vamos a ver aquí que se indique el número de factura. Vamos a ponerlo solo como factura para que no sea tan extenso. Hay que indicar cuál es el número de la factura y adicionalmente que también agreguemos la fecha. La fecha de recepción. Entonces veamos que la misma aplicación debe ir haciendo la captura de diferentes fechas, ¿verdad? Entonces, número 1, vamos a ver, tenemos ya el momento en que se hace la solicitud de la orden de compra, entonces que ya está formalizada la necesidad del producto, en el momento en que se recibe el producto, en el momento que se despacha el producto, digamos que ya después se entrega. Y con eso entonces nosotros vamos a ver el tiempo medio en que está, digamos, ese producto en almacenamiento, el tiempo que ha transcurrido desde que se formula la necesidad hasta que finalmente es utilizado. Entonces son indicadores a nivel logístico de mucha relevancia que hay. Decía que aquí, entonces como hicimos antes, vamos a agregar lo que es la fecha de entrega. Entonces aquí en factura vamos a ponerle fecha de entrega. Entre paréntesis voy a agregarle aquí el formato que sería día, mes y año. Entonces para que se vea de esa forma lo agregamos igual en el otro para que se entienda que esa es la manera adecuada de definirlo. ¿Qué otro elemento tal vez a considerar aquí? Pues no. Yo diría que solamente sería esa la forma ahí de definirlo. Ya tenemos el estado de la orden de compra para que se le agregue ahí. Bueno, aquí podríamos agregarle otra condición y esta es, por ejemplo, que el producto no cumpla con los requerimientos que se le necesitan. Entonces ahí de una vez también puede ser que lo definamos como rechazado. ¿Okay? No, tal vez aquí para definirlo esto, porque lo veo más como en condiciones, agreguémosle un campo adicional. Agreguémosle un campo adicional a este y le vamos a definir, voy a copiar el combo box que está ahí. Vamos a borrarlo y copiarlo acá. Vamos a indicar que este es estado, ese va a ser el estado de la entrega. Entonces, ¿a qué corresponde este estado de la entrega? Este es el combo box 4.
Ese es el combo box 4. Y para esto entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a venir acá. Vamos a agregar el combo box 4. Y con el combo box 4 vamos a hacer lo siguiente. Voy a copiar este también. Y estado de la orden de compra, no, de la entrega. Porque entonces aquí vamos a ver, número 1, si es aceptado o rechazado. Entonces, si es aceptado o rechazado el producto, ahí lo vamos a tener. Este es el combo box 4. Voy a cambiarlo acá. Y listo. Entonces ahí estaría esa parte, tal vez ahí como para verlo. Ahí como para tenerlo, está la orden de compra, si es parcial. Y el estado, si es aceptado, está en buenas condiciones. Igual podríamos agregar un campo para que se indiquen ciertas especificaciones. Igual ya es cuestión de rechazo, cosas así que habría que definirlo, que ya por una u otra forma se mantiene. Entonces, este particularmente, digamos, es el módulo que estamos desarrollando ahora. Y pues como vemos está vinculado con lo que teníamos antes de la orden de compra. Cuando menos inicialmente. Y ahora vamos a hacer la codificación, digamos como tal. Ese es el siguiente paso que seguiría para estos campos y que ya podamos registrar que el producto va a ser almacenado adecuadamente.